Bueno, me alegra estar con ustedes de nuevo para continuar nuestros estudios de la Biblia en el Instituto Bíblico de Catalyst Missions. Y en esto estamos entrando en el tercer módulo, en que en la parte académica vamos a estar estudiando el Nuevo Testamento y un resumen, un panorama del Nuevo Testamento. Y en esta sesión vamos a hacer una introducción a nuestro estudio del Nuevo Testamento y también vamos a estudiar en esta sesión el libro de Mateo, como ustedes pueden ver en la pizarra. Entonces déjame orar para comenzar y luego vamos a continuar con el estudio. Muchísimas gracias, mi Señor, por este tiempo que nos has regalado para estudiar tu palabra. Yo te pido que sea provechoso, mi Señor, para cada persona que va a ver este video, mi Señor, que sea para ellos, mi Señor, útil para entrenarlos más en tu palabra, para que ellos puedan multiplicar tu palabra en su contexto y más allá de su contexto, para la gloria de Dios en los lugares no alcanzados. Y yo te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tienes las notas, vamos a comenzar aquí en la página 1 del resumen o el estudio del Nuevo Testamento. Y como ustedes pueden ver, vamos a hacer este estudio de la misma manera que hicimos el estudio del Antiguo Testamento, porque vamos a estar mirando, vamos a ver tres dimensiones del Nuevo Testamento como hicimos con el Antiguo Testamento. Primero tenemos la dimensión literaria, eso es decir que el Nuevo Testamento como el Antiguo es un pedazo de literatura. Tiene géneros, tiene autores, tiene diferentes formas de escribir, diferentes audiencias. Entonces tenemos que tratar el Nuevo Testamento como un pedazo de literatura y vamos a estudiar eso como la primera manera o la primera dimensión del Nuevo Testamento. La segunda es la dimensión histórica. Bueno, esto es una historia real, no es una fábula. Estamos hablando de eventos que realmente ocurrieron. Entonces, en la dimensión histórica vamos a ver cada libro en su propio contexto, con su propio mensaje y propósito, y vamos a pasar todos los libros del Nuevo Testamento de la dimensión histórica, pero también tiene una dimensión teológica. Y en la dimensión teológica, realmente lo que estamos preguntando, nos estamos preguntando, es ¿qué nos enseña cada libro y el Nuevo Testamento entero como Dios, o lo que nos enseña acerca de Dios y cómo debemos relacionarnos a Él, que nos enseña sobre la humanidad, que nos enseña sobre el pecado y sobre la salvación, que nos enseña cristológicamente? Entonces es una carta, un libro, pudiera decir, teológico. Y entonces queremos ver en el Nuevo Testamento también la dimensión teológica y eso sería la parte con que vamos a terminar este estudio, este módulo. Vamos a pasar cada libro y luego hablar de la teología que encontramos aquí en el Nuevo Testamento. Ustedes ven aquí en las notas qué es el Nuevo Testamento como literatura. Entonces, en la dimensión literaria, podríamos decir que el Nuevo Testamento es una colección de 27 libros. Y yo quiero recordarles de que el Nuevo Testamento, por un proceso de canonización, la palabra canon significa una medida, es decir, los 27 libros que tenemos pasaron el proceso de canonización, pasaron ciertos requisitos que los primeros creyentes vieron para autorizar estos libros como los libros verdaderos de la palabra de Dios. Entonces, en esta colección tenemos 27 libros y vamos a hablar un poco más de los requisitos de este proceso de canonización, o cuáles son las medidas, los estándares que estos libros tenían que pasar para ser incluidos en el Nuevo Testamento. Escritos por un autor divino y 9 autores humanos. Y yo simplemente quiero recordarles de algo en cuanto al Nuevo Testamento. Cuando estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando de un libro inspirado por Dios. Yo sé que probablemente ustedes están de acuerdo con eso.
Pero simplemente para darles un recordatorio de eso o para enfatizar la importancia de eso, yo quiero recordarles de unos pasajes en el Nuevo Testamento que nos enseña sobre la inspiración verbal plenaria del Nuevo Testamento. Y probablemente el pasaje más importante es lo que encontramos aquí en 2 de Pedro 1, 19 a 21, que dice: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Es decir, que Dios, a pesar del hecho que había 9 autores humanos que escribieron el Nuevo Testamento, fue Dios a través de ellos escribiendo y hablando de parte de Dios. Y la manera en que esto sucedió se puede encontrar en Juan 14, cuando Jesús dijo a sus apóstoles esto. Él dice, pero Juan 14, 26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y mire esto, y os recordará todo lo que os he dicho. Es decir, la manera en que ellos recordaron para escribir lo que Jesús les había enseñado es que el Espíritu Santo les recordó de eso, o se acordó de eso. Entonces, uno de los ministerios del Espíritu Santo para ellos fue recordarles de lo que Jesús había dicho, para que ellos pudieran, bajo el Espíritu Santo, bajo la inspiración de Dios, escribir de parte de Dios, para que nosotros pudiéramos recibir la palabra de Dios. Y también en Juan 17 encontramos Jesús diciendo esto cuando Él estaba orando. Mira lo que dice Juan 17, 20. Mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. La manera en que nosotros hemos llegado a creer en Cristo es por la palabra que ellos escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, lo que tenemos aquí es la inspiración divina a través de los autores humanos. Y eso es importantísimo. Yo no puedo enfatizar eso demasiado. Para recordarles de los 9 autores humanos, estamos hablando de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Judas, Santiago y el autor de los Hebreos. Bueno, y eso es muy debatido, como ustedes bien saben. Bueno, el Nuevo Testamento fue escrito en el griego coloquial, eso es decir, la lengua común de las personas. Eso se llama koine, el griego koine, que fue el lengua común ahí en todo el imperio bajo el Alejandro el Magno. Y él había cambiado el idioma de todo el imperio a griego, y esa es la razón por la que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y fue escrito en un periodo de 100 años más o menos. El último libro fue Apocalipsis, probablemente escrito alrededor de 95 DC. Entonces estamos hablando de como 100 años desde el comienzo de la vida de Cristo hasta el último libro del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comprende 3 géneros literarios claves. Primero tenemos narrativa histórica. Segundo, epístola. Estamos hablando de las cartas del Nuevo Testamento. Realmente las cartas del Nuevo Testamento existen para explicar algunos temas en los evangelios y para dar instrucciones a las iglesias que fueron plantadas. Y luego revelación, o pudiera decir apocalipsis, que literalmente significa de descubrir algo, de revelar algo. El Nuevo Testamento posee 3 características principales en su literatura. Primero tenemos la exactitud histórico. Entre los 9 autores humanos tenemos esto, y esto fue uno de los requisitos para que los libros
fueran incluidos en el Nuevo Testamento. Tenían que ser escritos por un apóstol que tenía contacto directo con Jesús o alguien que tenía contacto directo con un apóstol. Por ejemplo, tenemos, obviamente Pablo era el último apóstol, y vamos a hablar más de eso cuando lleguemos a sus cartas. Tú tienes Juan, que era apóstol de Jesús, Mateo también, pero tú tienes otros que no, como Marcos y Lucas. Pero Marcos tenía contacto probablemente con Pedro, un compañero de Pedro, y Lucas obviamente con Pablo, dado lo que vemos en el libro de Hechos. Entonces, bueno, el Nuevo Testamento fue escrito por los que eran testigos oculares del ministerio de Jesús o los que tenían contacto con un apóstol que era testigo ocular, y eso es muy importante para la exactitud histórica. También tenemos la autenticidad textual, y eso es muy importante porque lo que tenemos en el Nuevo Testamento, tenemos, y bueno, en la antigüedad, la comparación aquí realmente es ridícula, porque, bueno, el otro libro y el otro documento que muchas veces que se compara con el Nuevo Testamento es de Julio César, y tenemos de sus escritos tenemos 10 copias alrededor del mismo tiempo del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, los manuscritos que tenemos, que podemos acceder hoy día, tenemos más que 5,000 manuscritos, y tenemos un alto porcentaje de precisión entre los manuscritos. Bueno, imagínate, históricamente el otro documento es lo más cerca a la cantidad de los manuscritos del Nuevo Testamento que tenemos es de Julio César, y solo tenemos 10 copias de su manuscrito. Pero para el Nuevo Testamento Dios ha preservado más que 5,000 manuscritos que hoy día podemos acceder en diferentes partes del mundo, y ellos tienen una precisión muy alta entre los manuscritos, y eso es muy importante para poder confiar en la Biblia que tenemos hoy día. Bueno, también tiene la autoridad divina. Hay muchas personas que dicen que, bueno, la iglesia hizo el Nuevo Testamento. No, es al revés. El Nuevo Testamento hizo la iglesia, porque esta es la palabra divina para la iglesia de Jesucristo hoy día. Entonces, bueno, en el primer siglo y ahora en el mundo moderno. Entonces, ¿dónde y cuándo ocurrieron los eventos del Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento como historia. Bueno, yo quiero recordarles que bueno, el Nuevo Testamento comienza después del periodo intertestamentario o intertestamental. Tenemos diferentes naciones que habían surgido, que se habían levantado. Tenemos, por ejemplo, el gobierno persa, y luego el gobierno griego, y luego el periodo macabeico. Estamos hablando de como 100 años en que los judíos, bueno, más o menos hicieron una revuelta contra el gobierno griego, y ellos reinaron por como 100 años, y luego tenemos el periodo romano en que el general Pompeyo invadió y derrotó a los judíos, y bueno, por causa de eso tomó control de Palestina. Y por eso tenemos el periodo romano, comenzando en 63 AC hasta, o bueno, a lo largo de ese punto y adelante, a lo largo del Nuevo Testamento. Y bueno, una de las cosas más importantes de entender es que los romanos en 70 DC destruyeron el templo judío. Y eso es muy importante. Y esto es un evento bastante importante en el Nuevo Testamento para entender el contexto en que los autores están escribiendo a su audiencia. Y vamos a ver eso en el primer libro de Mateo, que es la destrucción del templo fue un evento bastante importante en la vida de los judíos. Y solo para recuerden esto, yo no sé si ustedes recuerdan cuando discutimos Daniel 2.
y la estatua de Nabucodonosor con los diferentes materiales que representaban diferentes naciones. Pero vemos la exactitud de esa visión y la interpretación que Daniel le dio, porque tenemos aquí las diferentes naciones que surgieron después. Bueno, después de Babilonia fue Medo-Persia, después Grecia, después Roma y bueno, vamos a ver en el fin la gran roca de Daniel 2, que es el reino de Dios, aplastando todos los otros reinos. Pero yo quiero que ustedes recuerden eso para ver la exactitud histórica en la interpretación que Daniel le dio a Nabucodonosor. La cronología del Nuevo Testamento, la vida de Cristo comienza entre el año 4 y 6 AC. El libro de Apocalipsis está escrito del final bueno, cerca del final del primer siglo. De nuevo estamos hablando de como 95 DC. 95 DC. La puntualidad del Nuevo Testamento, y esto es muy importante para nosotros entender, fue el momento teológicamente correcto. El momento teológicamente correcto. La razón por la que yo digo esto es que los judíos en este punto se habían alejado de la idolatría en que ellos se habían metido durante el periodo de los profetas. Ustedes recuerdan estudiando los profetas, vez tras vez tras vez. Los judíos se metieron en la idolatría y por eso fueron castigados por Dios. Pero ahora ellos se habían alejado de eso de gran manera. Habían construido sinagogas y bueno, escuelas. Bueno, esos eran las sinagogas en que Pablo entró en sus jornadas misioneras. Ellos se habían alejado de la idolatría y también habían completado el Antiguo Testamento y estaban esperando la llegada de su Mesías, de una palabra de Dios después de 400 años de silencio en este periodo intertestamentario. Entonces, teológicamente es el punto correcto, el momento correcto para la llegada del verbo de Dios. Pero también es el momento religiosamente correcto, teológicamente correcto, religiosamente correcto y el momento culturalmente correcto. Bueno, ya hemos mencionado a Alejandro el Magno, él cambió el idioma de todo el imperio a griego. Entonces ahora en el imperio griego y bajo el imperio romano aún había un idioma. Entonces eso significa que los autores del Nuevo Testamento pudieran escribir cada carta en el mismo lenguaje, pudieran repartir las cartas a cualquier lado y eso hubiera sido entendible para cualquier persona. ¡Wow! ¡Qué ventaja! Por eso fue el momento culturalmente correcto, porque ahora la palabra de Dios pudiera ser extendido, esparcido a cualquier lado en un solo idioma. Y también fue el momento políticamente correcto, porque había una cosa que se llama la Pax Romana, que es decir, no habían guerras ahora. Los romanos para los judíos, bajo el imperio romano, los romanos habían construido calles a cada ciudad, eso es decir, fue más fácil viajar. Entonces, para los cristianos del primer siglo, ellos tenían la capacidad de ir a todos los lugares con el Evangelio después de que Cristo había vivido perfectamente, había muerto en lugar de los pecadores, había ascendido y había enviado su Espíritu Santo, y ahora los creyentes podían ir a cualquier lugar con el Evangelio por causa de la paz, Pax Romana, la paz, no habían guerras, y también por ese sistema de calles. Entonces, cuando Gálatas 4 nos dice esto sobre este momento correcto, dice esto en Gálatas 4, 4 a 5, pero cuando vino la plenitud de tiempo. Yo creo que eso significa la plenitud del tiempo de forma religiosa, de forma política, de forma cultural, de forma teológica. Eso fue la plenitud de tiempo que Dios había ordenado. Él había hecho muchas cosas para preparar el mundo hasta ahora. En el momento preciso Él envió su Hijo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción como
hijos. Entonces, eso es, el Nuevo Testamento llegó al punto preciso y correcto, la puntualidad del Nuevo Testamento. Entonces, ahora vamos a entrar en la sección aquí para comenzar a estudiar no solamente la dimensión literaria, pero la dimensión histórica, para ver cada libro en su propio contexto. Tenemos 3 divisiones, estamos en la página 4, tenemos 3 divisiones primordiales: la historia del Nuevo Testamento, cerca del 60% del Nuevo Testamento, los primeros 5 libros, desde Mateo hasta los Hechos; las cartas del Nuevo Testamento, después los siguientes 21 libros, desde Romanos hasta Judas; y la conclusión del Nuevo Testamento, el libro final en Apocalipsis. Y si tú puedes ver aquí, tenemos la historia del Nuevo Testamento, es donde vamos a comenzar. Vamos a estudiar esto antes de llegar a las cartas y luego a Apocalipsis. Y en la historia del Nuevo Testamento tenemos la vida y ministerio de Cristo, que es Mateo a Juan. Y estos fueron escritos con el mismo propósito primordial. Eso es decir, no es una biografía de Jesús, eso es para mostrar cómo Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo que ha venido al mundo. Escritos desde diferentes puntos de vista. A pesar del hecho que tenemos los evangelios sinópticos, que significa ver juntos, Mateo, Marcos, Lucas, que son muy parecidos, ellos a la misma vez tienen diferentes puntos de vista que vamos a ver. Pero, y también escritos para todas las audiencias. Mateo para los judíos, Marcos realmente para judíos, pero realmente para todos, Lucas para los gentiles y Juan para el mundo, para una audiencia universal. Y después de eso tenemos la vida y ministerio de la iglesia en Hechos. Entonces, primero la vida y ministerio de Cristo, Evangelios, y luego la vida y ministerio de la iglesia en Hechos, que es la segunda parte del Evangelio de Lucas. Bueno, en el tiempo que nos queda en esta lección, yo quiero entrar ahora, dado la introducción que tenemos al Nuevo Testamento, yo quiero entrar en el libro de Mateo, La primera cosa que debemos ver sobre Mateo es que esto fue escrito por Mateo, un recaudador de impuestos, y eso es increíble a mí. El hecho de que Dios, en el primer libro del Nuevo Testamento, quiso usar Mateo, un recaudador de impuestos, dado que los recaudadores de impuestos eran las personas más odiadas en toda la cultura judía. Y Dios le escogió a él para usarlo como un tesoro de su gracia. Y eso es increíble. Entonces, bueno, no hay mucho debate sobre el hecho de que Mateo Leví escribió este libro. Entre los años 70 y 80 DC, inmediatamente después de la destrucción del templo. Y eso es muy importante, porque para los judíos el templo era el centro de su sistema religioso. Y cuando ellos perdieron el templo, ellos habían perdido la esperanza. Y ahora tú tienes Mateo, que realmente está luchando por sus corazones. Él está diciendo, bueno, a pesar del hecho que el templo fue destruido, el rey de los judíos todavía reina, porque el rey de los judíos es Jesús. Y el templo no es este templo físico, es el templo de su cuerpo, y ahora Él nos ha hecho a nosotros el templo. Entonces, él en la desesperación que los judíos estaban experimentando en ese momento por causa de la destrucción del templo, Él les está apuntando a Jesús como el rey que todavía está sobre su trono. Y ese contexto es importantísimo. Iba dirigido a los cristianos judíos, y judíos que tenían una fe puesta en Cristo. Y el tema principal es esto: Jesús es el rey de los judíos. Y esa es la razón por la que este libro comienza con la genealogía de Jesús. Yo no sé si ustedes recuerdan el libro de Ruth, pero hablamos de Ruth y esta historia de esperanza que Dios le dio a esta familia, que realmente fue una imagen, una sombra, un presagio de lo que Dios estaba haciendo en toda la vida de Israel durante el periodo de los jueces, que a pesar de su pecado, Dios todavía estaba preservando la línea de un rey. Y al fin de ese libro de Ruth, lo que vemos es la genealogía de David.
el libro de Ruth que tenemos para probar la descendencia de David, para probar que él tiene derecho de ser el rey verdadero sobre Israel. Pero Mateo comienza como completando la genealogía que comienza aquí en Ruth, mostrando que Jesús es el descendiente verdadero de Abraham y también de David, y que él tiene el derecho de ser el rey sobre todo el universo. Entonces, eso es como la compleción de lo que vemos en Ruth. En la vida de Noemí y su familia, eso fue un microcosmo, pudiera decir, bueno, una imagen, un presagio de lo que Dios estaba haciendo en todo Israel en ese momento para salvarles, darles un líder a pesar del pecado y las tinieblas en el periodo de los jueces. Pero lo que Dios estaba haciendo en Israel realmente fue un presagio de lo que Él iba a hacer para todo el mundo. Porque en Cristo tenemos el verdadero rey de Israel, incluso el verdadero rey de todo el universo, y la genealogía prueba eso en Mateo 1. ¡Wow! Increíble. Entonces el tema principal es Jesús, el rey de los judíos. También yo quiero mostrarles algo, si pueden mirar aquí en Mateo 1, yo quiero mostrarles la manera en que este libro comienza y la manera en que este libro termina. Mira aquí Mateo 1:22, mira lo que dice aquí. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Eso es como el libro comenzó. Jesús es el rey y este rey es Dios con nosotros. Yo quiero que ustedes vean la manera en que termina aquí en Mateo 28, en la gran comisión. Mira lo que dice: y pues 19, hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios con nosotros, y ahora Jesús dice: yo estoy con vosotros todos los días, porque yo voy a ser no Dios con ustedes, pero Dios en ustedes por el Espíritu Santo. Qué increíble. Entonces tú puedes ver eso como el comienzo y el fin de ese libro. Y también yo quiero que ustedes vean, es muy importante ver la estructura aquí. Hay 5 bloques de enseñanza, bueno, que tienen diferentes milagros y eventos que acompañan cada bloque, pero los bloques son 5 a 7, 8 a 10 capítulos, 11 a 13, 14 a 18, 19 a 25. Y en esto podemos, bueno, ustedes pueden ver el contenido en las notas de estas diferentes secciones, pero yo quiero recordarles de algo que Jesús dijo aquí en Mateo 5:17, que realmente resume toda la enseñanza del libro, o por lo menos pone toda la enseñanza en su contexto. Es Mateo 5:17, que dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Eso es lo que Jesús vino a hacer. El rey de los judíos, el rey de todo el mundo, Dios con nosotros en el principio y fin. Y todo este libro muestra cómo Jesús vino para cumplir la ley, no para abolir la ley, sino para llenar hasta el borde los requisitos de la ley, para que él pudiera ser por nosotros nuestro rey y Mesías. Simplemente para darles un poco de estas secciones, capítulos 5 a 6, bueno, es la enseñanza más famosa de Jesús. Estamos hablando del Sermón del Monte. Capítulos 8 a 10 tenemos los milagros de Jesús, y luego enseñanza sobre persecución, y en que Él está enviando a los 12 discípulos. Capítulos 11 a 13 hay oposición al ministerio de Jesús, pero tenemos parábolas sobre la naturaleza del reino de Dios. Capítulo 14 a 18 tenemos, bueno, la diferencia entre Jesús y el mundo, pero tenemos la transfiguración, Mateo 17, y Mateo 16, la confesión de Pedro que Jesús es el Cristo. Y luego Jesús enseña sobre la iglesia. Y luego 19 a 25 es la última semana de la vida de Jesús y su enseñanza sobre el escatón, que es
a los últimos días. Entonces, esa es una introducción y el libro de Mateo. Y en la próxima sesión vamos a continuar en el libro de Marcos. Amén.